Hay personas que cada vez que empiezan a crecer, inconscientemente destruyen todo lo que construyen. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de esto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo en este nuevo capítulo. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, algo que cambió completamente mi vida. Porque durante mucho tiempo yo sentía que algo me pasaba, que algo me estaba sucediendo con el dinero y con el crecimiento. Yo comenzaba un negocio y este negocio crecía, iba bien y de repente algo pasaba. Todo volvía casi al principio y cuando lograba levantarme nuevamente, el patrón se repetía una y otra vez. Y honestamente, al inicio pensé que simplemente era algo como la mala suerte. Pensé que quizás yo no estaba suficientemente preparada, no era buena. Pensé que probablemente el negocio o ese modelo de negocio no funcionaba. Pero después entendí algo muchísimo más profundo. El problema realmente no estaba afuera. El problema estaba dentro, en mi mente, en mi inconsciente. Yo tenía miedo a crecer, miedo a la abundancia, miedo a recibir mucho más. Y lo más fuerte es que ni siquiera me daba cuenta de esto, porque una parte de mí no se sentía merecedora. Y cuando una persona no se siente realmente merecedora, comienza a sabotear todo lo que ha venido construyendo. Aunque diga que quiere abundancia, aunque diga que quiere crecer, aunque diga que quiere mucho más dinero. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, voy a compartirte los ejercicios que me enseñaron y que me empezaron a ayudar a reprogramar mi mente para la abundancia. Ejercicios respaldados por la psicología, la neurociencia y la transformación mental real. Porque la abundancia no empieza solamente con el dinero, empieza en tu mente. Y de hecho, si no has visto el video anterior de este canal, te invito y te recomiendo muchísimo que vayas a verlo, ya que ese video te va a ayudar a entender la verdadera raíz del problema, mientras que este video te va a ayudar a cambiarla. Empezamos. Muchas personas creen que el autosabotaje es simplemente procrastinar o cometer errores. Pero no, el autosabotaje muchas veces es mucho más silencioso de lo que tú crees. Es cuando empiezas a crecer y de repente haces cosas que te regresan exactamente al mismo lugar. Es decir, te distraes, pierdes el enfoque, tomas malas decisiones, abandonas tus nuevos hábitos, te llenas de miedo o incluso empiezas a sentir una gran ansiedad cuando todo va demasiado bien. Y eso pasa porque inconscientemente tu mente empieza a querer regresarte a lo conocido, aunque lo conocido haya sido escasez, porque el cerebro siempre va a buscar la seguridad emocional. Y si creciste viendo preocupación, miedo al dinero, pues tu mente aprendió que eso era el estado normal. Por eso, muchas personas tienen un techo mental para la abundancia. Es decir, hasta cierto punto se permiten crecer. Pero cuando empiezan a superar ese límite interno, algo dentro de ellos se activa y empiezan a sabotearse, porque una parte inconsciente todavía siente que no es seguro tener más. Y esto no es espiritual solamente, también es psicológico y está científicamente comprobado. La neurociencia explica que el cerebro crea patrones automáticos basados en la repetición emocional. Es decir, tu mente intenta mantenerte en lo que ya conoce como familiar, aunque eso no siempre nos haga feliz, aunque eso nos limite, aunque eso te mantenga o nos mantenga pequeños. Y aquí es donde entendí algo muy fuerte sobre mí. Yo decía que quería abundancia, pero emocionalmente todavía estaba programada solo para sobrevivir. Y mientras no cambiara esa programación, iba a seguir repitiendo los mismos patrones una y otra vez.
Y ahí fue donde empecé a ver el patrón completo de mi vida. Porque cuando yo miré hacia atrás, me di cuenta de que esto no había pasado una sola vez. Me había pasado varias veces en mi vida. Te cuento. Tuve negocios que crecían, pero justo cuando llegaban a cierto nivel económico, algo pasaba. Todo volvía a bajar y al inicio yo pensaba que quizás era mala suerte, que quizás no era el momento adecuado, que quizás era la economía, las circunstancias, pero después entendí algo muchísimo más profundo. El patrón se estaba repitiendo. Y cuando un patrón se repite muchas veces, ya este no es coincidencia, esto es programación, porque me pasaba con distintos proyectos, incluso me pasó con redes sociales. Hace algún tiempo yo empecé a crear contenido. Comencé con mi canal de YouTube y comencé con mi página de Facebook. Facebook empezó a crecer con miles de seguidores. Llegué a tener más de 10,000 seguidores. Pero ¿qué pasaba? Dejaba, abandonaba, perdía el enfoque, me desaparecía de las redes. Pero en ese momento realmente yo no entendía el por qué. Si yo sí quería crecer, sí quería lograr cosas muy grandes, pero había una parte inconsciente dentro de mí que todavía tenía miedo a sostener esa abundancia. Tenía miedo de crecer demasiado, miedo a convertirme en una versión mucho más grande de mí misma. Y eso es algo que muchísimas personas viven a día de hoy. Quieren resultados muy grandes, pero emocionalmente no se sienten seguros o seguras recibiendo eso. Por eso es que empiezan los proyectos con mucha fuerza, pero no los sostienen, se estancan, abandonan, avanzan, pero vuelven hacia atrás. Porque el problema muchas veces no es solamente empezar o dar el primer paso. El problema es sostener. Y aquí es donde todo empezó a cambiar para mí, porque ya dejé de enfocarme solamente en hacer más, en tener más dinero. Empecé realmente a trabajar la fuente, mi mente, mi disciplina, mi enfoque, en mi identidad. Y entendí algo muy importante. La abundancia no se construye solamente con motivación. Se construye cuando aprendes a seguir incluso cuando no tienes ganas. Porque honestamente, hoy tal vez yo decidí a descansar. Mi día realmente empezó súper temprano. Estoy cansada. Mi cuerpo no se siente bien. He tenido un día emocionalmente súper agotado. Y aún así, como hoy es el día de grabar para YouTube, estoy aquí. Porque antes yo actuaba dependiendo de cómo me sentía. Pero ahora actúo dependiendo de la persona en la que me quiero convertir. Y esa diferencia cambió totalmente mi vida. Y fue ahí cuando entendí que no bastaba solamente con pensar positivo. Necesitaba reprogramar mi mente conscientemente, porque el cerebro funciona a través de la repetición. Las neuronas crean conexiones basadas en lo que piensas, sientes y repites constantemente, y esto está científicamente comprobado. La neuroplasticidad demuestra que tu cerebro sí puede cambiar. Puede crear nuevos patrones mentales. Pero para hacer eso, necesitas empezar a entrenarlo de una forma diferente. Y aquí quiero compartirte el primer ejercicio que comenzó a cambiar mi vida y mi forma de pensar completamente. Ejercicio 1. Detecta los pensamientos que llegan a tu mente de forma automática. Porque no puedes cambiar una programación si primero no la haces consciente. Yo empecé a observar qué pensaba cuando me llegaba el dinero. Y ahí descubrí cosas realmente que ni me las creía, cosas muy fuertes. Descubrí pensamientos como estos. Cuando recibía dinero, automáticamente pensaba, esto no me va a durar, esto se me va a ir. Algo malo va a pasar porque me está llegando mucho dinero. Seguro voy a perderlo, porque pensaba que no era capaz de sostenerlo. Y muchas de las veces, como ya lo dije, estos pensamientos no eran conscientes, eran automáticos y yo ni siquiera los cuestionaba ni los observaba.
simplemente los pensaba y los creía. Y por eso el primer paso es reprogramar totalmente tu mente. Empezar a escucharte, escuchar cómo hablas del dinero con otras personas, contigo mismo. ¿Cómo reaccionas cuando crees eso acerca del dinero? ¿Qué pensamientos aparecen cuando una oportunidad nueva y de crecimiento llega a tu vida? Porque es ahí donde está la verdadera programación profunda. Y aquí hay algo súper importante. Tu cerebro no distingue fácilmente entre los pensamientos que se repiten y entre la realidad. Por eso, si todos los días repites miedo, escasez, preocupación, tu mente termina creyendo que estás viviendo en peligro. Pero cuando empiezas a cambiar de manera consciente esos pensamientos, también empiezas a cambiar la forma en la que tu cerebro responde hacia la abundancia, hacia lo nuevo. Y algo aquí me ayudó muchísimo. Fue escribir. Cada vez que aparecía un pensamiento automático de escasez, yo lo anotaba y luego me hacía las siguientes preguntas. ¿Es esto realmente verdad? ¿Es verdad que no me va a durar? ¿Es verdad que algo malo puede pasar? ¿Es verdad que voy a perderlo todo? ¿Es verdad que no soy capaz de sostener esto? ¿Es verdad? ¿O es solo una creencia, una programación? Y poco a poco empecé a darme cuenta de que muchos de esos pensamientos, de esos miedos, ni siquiera eran míos. Eran pensamientos repetidos, aprendidos, pensamientos heredados, pensamientos que me creí y me repetí durante muchísimos años. Y cuando haces consciente un pensamiento, una creencia o una programación, empiezas a recuperar tu verdadero poder sobre ello. Y esto pasa porque el cerebro funciona a través de repetición neuronal, es decir, cada pensamiento que tú repites constantemente fortalece una conexión en tu cerebro. Por eso, mientras tú repites más miedo, más natural se vuelve este para ti. Si tú repites más escasez, automáticamente se vuelve escasez. El cerebro literalmente crea caminos neuronales más fuertes con aquello que tú practicas emocionalmente todos los días. Y aquí está lo más importante. Tu mente no cambia solamente con una repetición. Tu mente cambia con repetición más acción. Por eso, no basta solamente con escuchar un video motivacional. Necesitas empezar a repetir nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevas acciones, hasta que el cerebro deje de reconocer la escasez como su estado normal. Y realmente cuando yo entendí todo esto, también entendí algo todavía mucho más importante. Si el cerebro aprende a través de la repetición, entonces también puede aprender una nueva forma de sentirse frente a la abundancia. Hacer que la abundancia se sienta segura. Porque no basta solamente con detectar esos pensamientos negativos. También necesitas empezar a crear nuevas emociones alrededor del éxito, del dinero, de la abundancia y del crecimiento. Y ahí fue justamente donde empecé a hacer el ejercicio que más transformó mi mente. Ejercicio 2. Visualizarte creando y recibiendo abundancia, pero sin miedo, con felicidad. Y aquí quiero aclarar algo súper importante. Esto no se trata solamente de imaginar dinero y de repetir y de afirmaciones vacías, porque muchas personas visualizan mucha abundancia, pero emocionalmente siguen sintiendo un miedo en su corazón, siguen sintiendo culpa e inseguridad. Y aquí el cerebro recibe mensajes que son contradictorios. Por eso, el verdadero trabajo no es solamente imaginar que tienes mucho más dinero. Es enseñarle a tu mente que recibir dinero, que recibir abundancia, también puede sentirse muchísimo más seguro y feliz. Y esto también tiene una investigación científica.
El cerebro activa muchas de las mismas áreas neuronales cuando imaginas algo intensamente que cuando realmente lo estás viviendo. Por eso recuerda algo, los atletas de alto rendimiento utilizan muchísimo la visualización constantemente, porque el cerebro empieza a crear familiaridad con aquello que repites mentalmente y emocionalmente. Y eso fue exactamente lo que yo empecé a hacer. Empecé a visualizarme teniendo muchísima abundancia, pero con calma, con tranquilidad, feliz, sintiendo mucha seguridad al recibir el dinero, mucha paz. Porque antes, cada vez que crecía, mi sistema nervioso reaccionaba como que si estuviera en peligro. Se aceleraba mi corazón mucho y ahí entendí algo súper importante. Muchas personas no tienen miedo realmente al fracaso, tienen miedo a sostener el éxito, porque el éxito trae exposición, responsabilidad, grandes cambios. Y tu mente, como no está acostumbrada a eso, empieza a sabotearte para que regreses a lo conocido. Por eso yo empecé a repetirme algo constantemente. Empecé a decir, la abundancia es segura para mí. Es seguro recibir dinero. Es seguro para mí sostener la abundancia. Y poco a poco el dinero empezó a llegar, porque el cerebro también aprende a través de la seguridad y de la repetición. Y después de esto vino el ejercicio que terminó de cambiar completamente mi manera de pensar y de ver el dinero y la abundancia. Porque aquí fue donde realmente entendí lo más fuerte. La mente no cambia solamente por pensamientos, como ya lo dijimos antes. La mente cambia con evidencia también. Es decir, tu cerebro necesita empezar a ver que sí eres capaz de sostener una nueva realidad. Y ahí fue donde empecé a aplicar el tercer ejercicio. Ejercicio 3. Hacer pequeñas acciones que rompan la escasez. Porque muchas personas dicen que quieren muchísima abundancia, pero realmente siguen actuando como todos los días, desde el miedo, desde no hacer nada, desde el desorden, desde la inseguridad. Y el cerebro interpreta esas acciones como confirmación de que te gusta estar ahí, en la escasez. Por eso entendí que yo necesitaba empezar a actuar desde la persona en la que yo me quería convertir, aunque todavía no me sintiera completamente lista para hacer eso, pero ya empezar a actuar de esa forma. Y realmente no hablo de cosas gigantes, hablo de cosas pequeñas pero repetidas, de cumplir con mi palabra, de terminar lo que empiezo a hacer, aunque esté cansada, aunque realmente no tenga ganas. Porque cada vez que tú haces eso, tu cerebro recibe una nueva evidencia. La evidencia de que tú ya no eres la misma persona de antes, que tú ya empezaste a ser diferente. Porque muchas personas se quedan atrapadas ahí, esperando sentir motivación para recién empezar a actuar. Pero verdaderamente la transformación ocurre al revés, como ya lo hablábamos en muchos videos. Primero actúas y luego empiezas a cambiar. Y eso también tiene una explicación científica. Cada acción repetida fortalece nuevas conexiones neuronales. Por eso, la disciplina literalmente reconfigura todo tu cerebro, porque empiezas a enseñarle a tu mente una nueva normalidad, una nueva versión de ti. La normalidad de sostener el enfoque, sostener el crecimiento, sostener la abundancia. Y como dice la palabra, el que puede sostener lo poco, también puede sostenerlo mucho. Así que empecemos o empieza a sostener lo que tienes hoy. Porque muchas de las veces queremos muchísima más abundancia, pero ni siquiera avanzamos a sostener lo que tenemos hoy.
Pero si comienzas a enseñar, a entrenar a tu mente, a tu cerebro, de que puedes sostener lo que tienes hoy, también le vas a enseñar de que vas a poder sostener todo lo que viene. Porque lo que tienes hoy lo tendrás mañana, recordemos. Avanzamos un día a la vez. Y si yo hoy puedo sostener esto, mañana también podré sostener lo que venga. Y honestamente, creo que este fue uno de los puntos o de los cambios más grandes que yo hice en mi vida. Porque sí, quizás antes yo pensaba que era muy disciplinada y que había avanzado muchísimo. Pero realmente me doy cuenta al mirar atrás, solamente hace 6 meses atrás, ha habido un cambio en mis hábitos de los cuales yo no pensaba que todavía era posible seguir mejorando. Porque cada día tú puedes mejorar un poquito más que ayer. Y si te das cuenta y si te pones a pensar en tu pasado, es verdad. Porque quizás antes o hace algún tiempo tú no sentías que podías levantarte quizás 10 minutos antes, o quizás hacer un cambio en la dieta, o quizás salir a jugar un fin de semana, hacer algo de deporte. Pero ahora realmente logras esos pequeños cambios. Entonces sí somos capaces de todos los días seguir mejorando. Como dice el libro de Hábitos Atómicos, un 1% diario. Imagínate en un año, ¿cuánto habrás hecho con ese 1% diario? Porque yo antes abandonaba muy rápido. Yo antes me emocionaba, pero no sostenía. Ahora entiendo que la abundancia también requiere estabilidad emocional y sobre todo disciplina y hábitos. Por eso hoy, incluso en un día que es muy difícil para mí, aunque esté cansada, emocionalmente agotada o realmente sin muchas ganas o mucha motivación, sigo avanzando. Porque no estoy actuando desde la versión de mí que quiere solamente sobrevivir. Estoy actuando desde la versión de mí que está construyendo una vida muy diferente. Y aquí hay una historia bíblica que conecta profundamente con todo lo que estamos hablando y que quisiera que me permitan que se las cuente. Es la historia de Isaac, porque hubo un tiempo donde todo a su alrededor era escasez. Había hambre, pobreza, incertidumbre. Y lo lógico en un momento como ese era tener miedo, guardar, detenerse, pensar que no era un buen momento para crecer. Pero Isaac hizo algo totalmente diferente. La Biblia cuenta que decidió sembrar, incluso en medio de esa crisis. Y este detalle es muy poderoso, porque realmente sembrar significa confiar. Significa actuar aunque todavía no veas ningún resultado. Y mientras muchas personas actuaban desde el miedo, Isaac decidió actuar desde la abundancia. Y ese mismo año, la Biblia nos dice que cosechó al 100 por 1 y empezó a prosperar cada vez más. Y esta historia de Isaac tiene una enseñanza muy pero muy profunda. Porque muchas veces las personas creen que la abundancia depende solamente de lo que pasa hacia afuera. La economía, las oportunidades, las circunstancias. Pero realmente la verdadera abundancia muchas veces empieza en la mentalidad, desde cómo decides actuar. Porque dos personas pueden vivir realmente la misma crisis, como ya lo mencionamos, y aún así tomar decisiones totalmente diferentes, totalmente distintas. Una decide esconderse, mientras que la otra decide sembrar. Una actúa desde el miedo, mientras que la otra actúa desde la fe. Realmente esto conecta muchísimo con lo que hemos hablado hoy, porque programar tu mente para la abundancia no significa que tengamos que negar la realidad. Significa dejar de tomar las decisiones únicamente desde el miedo. Y quizás esto fue lo que más ayudó a cambiar mi vida. Entender que la abundancia no solamente llega porque la deseas,
llega cuando tu mente deja de pelear contra el crecimiento y empieza a sentirse realmente segura de sostenerlo. Y quizás, después de todo este video, lo más importante que necesitas entender el día de hoy es esto. Tu mente sí puede ser reprogramada. No importa cuánto tiempo hayas vivido desde el miedo, desde la escasez. No importa si creciste en total pobreza. No importa cuántas veces te hayas autosaboteado. Porque el cerebro sí cambia. La identidad sí cambia. La vida sí cambia cuando empiezas a repetir nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevas acciones. Y honestamente, si hoy comparto toda esta información contigo, es porque yo misma viví este proceso. Yo sé que es avanzar y luego destruir lo poco que construyes. Sé lo que es sentir realmente miedo al crecimiento, terror a la abundancia. Porque yo sé qué se siente querer abundancia, pero inconscientemente seguir pensando desde la pobreza, desde la escasez. Ahora sé algo muy diferente. La abundancia empieza a aparecer cuando dejas de actuar desde la versión herida de ti mismo, desde la versión pasada. Cuando empiezas a sentirte merecedor o merecedora. Cuando empiezas a sostener con acción y con disciplina. Cuando tu mente deja de asociar crecimiento con peligro. Y quizás hoy no cambies toda tu vida de un día para el otro. Pero sí puedes empezar con algo pequeño. Puedes empezar a observar esos pensamientos. Puedes empezar cambiando una decisión, cambiando un patrón. Puedes empezar a tratar de sostener una realidad diferente, porque es ahí donde realmente empieza la verdadera transformación. Así que hoy quiero dejarte una sola pregunta, que respondas con mucha franqueza. ¿Qué patrón sientes que has repetido en tu vida una y otra vez y que tú sabes que realmente necesitas cambiarlo? Te leo aquí en la cajita de comentarios. Y si este video realmente conectó contigo, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y lo compartas con alguien que realmente sientas que también necesita escuchar este mensaje. Porque yo aquí comparto contenido todas las semanas sobre mentalidad, disciplina, abundancia, emociones y sobre todo transformación personal, emprendimiento y éxito. Gracias por quedarte aquí hasta el final. Y recuerda algo, la abundancia no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando tu mente deja de tener miedo a crecer. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.